estamos controlando. Seguimos en Quiero mi país y estamos en comunicación con Enrique Simó, conferencista internacional, coach y formador con 40 años de experiencia en meditación, mindfulness y desarrollo personal. Hola Enrique, gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, y te llamamos a propósito de una charla gratuita que se va a desarrollar el lunes 7 de septiembre de 2026 ahora, que se va a denominar Conquista tu mente en el Teatro del Nacional, que es Avenida Corrientes 960. ¿Con qué se va a encontrar la gente que asista al encuentro? Pues vamos a tener como la oportunidad de juntos experimentar, sobre todo experimentar cómo una mente más calmada, una mente más tranquila nos permite empezar a liderar nuestra vida, ¿no? A crear más espacio dentro de nosotros. Porque yo estoy convencido de que mucha gente cree que las circunstancias son las que les están como influyendo. Y es verdad que las circunstancias influyen, pero a la vez muchas veces es el diálogo que generamos en nuestro interior, la cárcel mental que a veces generamos dentro, la que nos condiciona. Entonces, cuando empezamos a resolver un poco todo eso, calmar un poco la mente, crear más espacio, nos damos cuenta que es posible, y digo es posible porque hay que trabajarlo, claro, pero es Claro. posible empezar a liderar nuestra vida, a llevar nuestra vida de otra manera, y eso es lo que vamos a dar las claves, ¿no? Y las herramientas y las prácticas para que cada uno se lleve después de esa conferencia. Siempre en tus charlas hablas sobre el despertar de la conciencia. ¿Qué significa eso? Para mí significa el desarrollar una habilidad que se está como durmiendo demasiado en el ser humano y es la habilidad de darse cuenta. O sea, darme cuenta de lo que estoy sintiendo, darme cuenta de lo que estoy pensando, darme cuenta de las respuestas o reacciones que tengo con las demás personas. Porque yo me he encontrado muchas personas que viendo las cosas, cómo actúan o cómo se comportan o las palabras que dicen y se lo muestras y no se dan cuenta de que han dicho esas palabras, ¿sabes? O sea, es como decir, yo he dicho eso. Digo, sí, has dicho eso. ¿No te has dado cuenta? No, no me he dado cuenta. Entonces, el despertar de la conciencia es que te vas dando cuenta cada vez más de todo. Entonces, vives como muy atento a tu mundo interior, al mundo exterior, a lo que el otro le pasa. Claro, la vida se enriquece muchísimo más, ¿no? Hay como más contenido. No vas dormido por la vida, vas despierto por la vida, que es muy distinto. Hoy en día las redes sociales es un tema muy amplio para hablar, pero ¿cómo manejar la necesidad de reconocimiento? Porque uno ve los Facebook de la gente y son como vidas felices y todo, y por ahí no se depende mucho de eso, ¿no? Hoy en día. Muchísimo, sí. Yo te diría que uno de los males generalizados, o como la globalización, ¿no? Que eso se globaliza, es la falta de autoestima, mucha falta de autoestima. Y sobre todo en adultos, por supuesto, pero también en muchos jóvenes. Y claro, ¿cómo compensas eso? Pues mostrándote como quizá no eres, como te gustaría ser, porque es muy fácil crear eso hoy en día, ¿no? Con las redes sociales, y recibir los likes. O sea, lo que buscas es amor, lo que buscas es cariño, lo que buscas es reconocimiento. Entonces el like te da esa sensación, incluso han estudiado, ¿no? Que genera en tu cerebro como adrenalina, ¿no? No adrenalina, endorfinas, ¿no? Que te dan Endorfinas, sensación. sí, Eso, dopamina. endorfinas, dopaminas. Entonces, claro, pero claro, estamos creando unos seres humanos como muy dependientes de los demás en dispositivos electrónicos. Entonces, Mm. cuando no tienes ese dispositivo, ¿quién eres tú? Y bueno, ahí hay que trabajarlo. Yo por mi parte intento estar en diferentes foros de jóvenes o de donde yo pueda para inspirarles un poco a hacer el trabajo más personal y no dejarse llevar por tanto por las redes sociales, que luego tienen cosas muy buenas, porque gracias a ellas, mira, estamos comunicándonos, Sí. podemos llegar a muchísima más gente, pero la idea es no dependas de eso, utilízalo para contribuir, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, utiliza las redes para contribuir, o sea, ofrece algo, comparte algo, hay muchas cosas buenas, pero no lo hagas para depender de ellas, para que te digan cosas, porque entonces es una adicción y te atrapas en ellas. ¿Mm? ¿Cómo dejar el ruido y encontrar la calma? Una pregunta muy buena y daría para toda una conferencia. Da para toda una conferencia, sí. Exacto. Pero bueno, en esencia, primero como siempre, darte cuenta del ruido que tienes en tu mente, ¿no? Y tenemos que reconocer que todos tenemos un cierto nivel de ruido. ¿Qué es ruido? Preocupaciones, o sea, pensamientos del futuro, arrepentimientos, pensamientos del pasado, suposiciones, cosas que yo pienso de ti o de otra persona y no son reales, expectativas, espero de ti cosas
que ni siquiera te las digo. Y eso genera muchísimo ruido, ¿no? Estoy esperando de ti algo, estoy suponiendo algo, estoy preocupándome por algo, estoy sintiéndome mal por lo que hice en el pasado. Y a veces eso genera tanto ruido que uno se siente que está como en una cárcel y que no sabe cómo salir de ella, ¿no? Entonces, claro, el primer paso es darte cuenta y reconocer que está eso ahí. Y por supuesto, luego buscar ayuda, metodología, herramientas, meditación, lo que necesites, pero no lo intentes hacer solo. A mí me sorprende que la gente va al gimnasio porque sabe lo importante que es. Cada día está más de moda tener un entrenador personal y en cambio con la meditación parece que la gente lo puede hacer en casa, solos, en cualquier rato, en cualquier momento. No, es lo mismo que el entrenador personal. Necesitas a alguien que te oriente, que te dé feedback, ¿no? Que te ayude a entender lo que te está pasando y sobre todo que te ayude a entender que hay ruido dentro primero. Y eso hay que poco a poco trabajarlo hasta que empiezas a tener paz en la mente. Pero como todo, es entrenamiento. Es como que el que tiene grasa visceral, ¿no? En el estómago. Y le dicen, sí, haciendo estos ejercicios se te quitará. Pero no en 3 días, varios meses. Y si lo Sí, haces, siempre, garantizado. siempre mencionás que trabajás el jardín, ¿no? Y esa semillita que uno pone por ahí no viene en Eso dos es. meses, 3 meses, un año. Se puede decir que hallar lo que queremos se da cuando empezamos a dar lo que esperamos. Bueno, es una buena frase. Pues sí, podría ser. ¿Eh? Cuando empezamos a contribuir, empezamos a recibir. La gente siempre está esperando recibir para luego dar. No, empieza a dar y disfruta de dar. O sea, no des con expectativas, sino disfruta de dar y verás que eso poco a poco te va generando una actitud distinta en los demás también. ¿Cómo no desilusionarse cuando uno empieza a meditar, que da sus primeros pasos y tiene por ahí mucha expectativa de que va a tener resultados rápidos? Em, ¿qué andamiaje construir para que la meditación sea fructífera? Hay que tener paciencia, método. Sí. ¿Qué Bueno, aconsejás? lo primero que yo diría es busca un lugar, unas personas que tengan una metodología y que te puedan ayudar. O sea, no lo hagas tú solo, porque solo no vas a tener la información adecuada muchas veces. Y luego empieza a reconocer que hay primero ruido, que hay que tener paciencia para ir limpiando ese ruido. Tienes que tener un método para limpiar ese ruido, que de eso hablaremos también en la conferencia y luego alguien que te ayude también a, ¿sabes? Esa conversación de, oye, me está pasando esto. Ah, bueno, no te preocupes, eso es normal, a mí me pasó también. ¿Y cómo hago esto? Pues mira, aquí ajustalo de esta manera. O sea, es muy importante tener esta conversación con personas, no tiene que ser un maestro, pero sí personas que también meditan, que llevan un poco más de tiempo. Por eso con la meditación a mí me parece, es lo que he hecho yo toda mi vida, ¿eh? Meditar en comunidad también, ¿sabes? Tener un lugar donde hay otras personas que lo hacen, porque el grupo ayuda también. Tú estás a lo mejor un poco mal, pero las otras personas están mejor y la vibración se nota. Enseguida el grupo te ayuda a posicionarte en otro lugar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos esos elementos, pero hacerlo tú solo, por redes sociales, con un vídeo de YouTube, a algunos les funciona, sí, pero se requiere un poquito más. Es como ir al gimnasio. Hay que ir al gimnasio a hacer gimnasia. No puedes ver vídeos de YouTube de cómo hacer ejercicios. También tienes que ir. Entonces yo recomendaría que tengan paciencia, que vayan a un lugar, que encuentren personas con las que puedan compartir y luego práctica, consistente. No de vez en cuando, sino consistente, aunque sea poquito, pero cada día, cada día, cada día. Y se ven resultados mucho antes de lo que uno piensa. ¿Mm? Aprovechamos para comentar que acá en Argentina, en Arenales 1611, es la sede de Brahma Kumaris, que es una institución que fue creada en 1937, que es sin fines de lucro, que promueve todas las actividades de la meditación y del desarrollo personal. Enrique, ¿y cómo fue tu recorrido para llegar a convertirte en lo que sos hoy, diría yo, un Messi de la meditación guiada o un Mbappé? Porque si vivís en Madrid, te- capaz que sos del Real Madrid. Me gusta el fútbol, ¿eh? Me gusta, Ah, pero claro. no soy ni del Madrid ni del Barcelona. Yo jugué en el Fútbol Club Barcelona cuando tenía 11 años. Upa, Vivía en Barcelona, pero en aquella época el fútbol no era importante. Era claro. un deporte, ¿no? Pero no, nada que ver Sí, con medio ahora. amateur, sí, sí.
Sí, medio amateur. Pero bueno, me gustaba y me sigue gustando. Y no tengo preferencias, pero me gusta ver un buen partido, claro que sí. Messi juega de maravilla, es precioso verle jugar, ¿no? Es un Bueno, arte. felicitaciones por haber sido campeones, realmente ganaron muy bien. Gracias. Eh, contanos Pues cómo arrancaste con todo esto. El- sí, yo cuando tenía 25 años había hecho ya muchas cosas en la vida. De hecho, me casé, me separé, tenía una hija, o sea, fui muy rápido, ¿no? Viajé también y hice muchas cosas que se suponía que me tenían que dar felicidad, pero la verdad es que no me sentía satisfecho, no me sentía contento. Tampoco es que me pasara algo dramático, mal, claro. pero no sé, había una inquietud que no. Y entonces ahí pues decidí como replantearme la vida, ¿no? A los 25 años y me puse a buscar cosas, un poco de yoga, un poco de alimentación, un poco de, en fin, diferentes cosas que habían en aquella época. Imagínate, en el año 83, 84, 85, no había casi nada, ¿no? Pero bueno, empecé a hacer un poquito algunas cositas, me ayudaron, me empecé a sentir mejor y entonces ya años después encontré Brahma Kumaris. Ahí me dieron como un conocimiento que me clarificó ciertas ideas que yo tenía, pero me faltaba como consolidarlas. Pero sobre todo te diría que encontré personas, que es lo que siempre digo, ¿no? Personas que me parecieron muy buenas personas, que practicaban, que me daban respuestas, que me acompañaban. Entonces eso me ayudó y entonces empecé a formar parte, diríamos, de una pequeña comunidad, porque éramos pocos, pero cuando te sientes parte de una comunidad, pues eso te ilusiona, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, empecé a practicar, a practicar, a practicar, a involucrarme en diferentes proyectos y bueno, la historia continúa 40 años atrás, imagínate cuántas cosas han pasado, ¿no? Pero yo te diría que cuando conectas con un grupo de personas que de alguna forma tienen algo afín a ti y hay esa química, como se llama, ¿no? Y te sientes parte y además hay algo que compartes, que es un propósito común, bueno, pues ahí empiezas el camino. Luego hay dificultades en el camino, por supuesto, obstáculos, retos y tantas cosas, pero eso sería otra conferencia. Es hermoso, sí, lo que se da en las comunidades de Brahma Kumari, realmente es algo que no tiene explicación, hay que sentirlo realmente. Bueno, Enrique, te esperamos entonces el 7 de septiembre acá en Argentina con los brazos abiertos en el Teatro Nacional, Avenida Corrientes 960. Gracias por la comunicación con Quiero Mi País. Muchas gracias, Nacho, a ti también. Nos vemos allí. Hasta luego. Prim. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin flor.